Sudáfrica tiene una gran superficie terrestre y grandes recursos minerales que sustentan a una población de alrededor de 50 millones de personas. El extremo más al sur del continente es el Cabo de Buena Esperanza y es un punto de transición entre el Océano Atlántico y el Océano Índico. Su ubicación estratégica era importante para el control del transporte marítimo durante la época colonial, antes de la construcción del Canal de Suez, que creó un atajo entre Europa y Asia sin pasar por el resto de África. Y no solamente comunica dos océanos, sino que evita la circunnavegación alrededor de todo el continente africano. Conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Y justamente estamos en el punto por donde pasan los barcos que se dirigen hacia el Canal de Suez. Así que es común encontrarse con enormes cargueros pasando por este estrecho. La época colonial europea trajo por primera vez a exploradores holandeses al Cabo de Buena Esperanza, en donde establecieron la ciudad de Ciudad del Cabo como escala y punto para reabastecer su camino al resto de Asia. Estamos ahora en el centro de Ciudad del Cabo. En este lugar había un gran experimento. Los primeros en colonizar esta zona fueron los holandeses a mediados del siglo XVII, pero los primeros en dar la vuelta a este cabo fueron los portugueses. ¿Por qué entonces los portugueses, que eran grandes colonizadores también, no llegaron a plantar población en este lugar? La historia dice que en uno de sus viajes los portugueses traían al ministro chino como una representación diplomática y como forma de poder. Cuando el capitán de ese barco pasa por la punta de Sudáfrica, decide traer esclavos. Se acerca a la costa y quiere agarrar hombres jóvenes, niños, para esclavizarlos y así mostrarle al diplomático que tenían gran poder. Resulta que no salió muy bien la cosa. Los nativos de aquí mataron a unos cuantos marinos portugueses y además mataron al viceministro chino. Fue así que se convirtió en un incidente diplomático muy importante y el rey de Portugal prohibió a los portugueses durante 200 años llegar a estas costas. Los holandeses, también grandes comerciantes y colonizadores, decidieron aprovechar la oportunidad y fue así que a mediados del siglo XVII se instalaron en este lugar. Pero cuando llegaron no tenían ni idea de lo que había ni de lo que crecía aquí. Lo que necesitaban además era un lugar en donde pudieran reparar sus barcos, reabastecerse y curar a la población. Para eso necesitaban comida y para eso necesitaban saber qué plantas iban a crecer. Hicieron este gran experimento creando esta especie de jardín botánico donde trajeron plantas de todas partes del mundo y así se fueron dando cuenta de qué les servía plantar. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar los cultivos en este lugar. Después de la llegada de los primeros barcos holandeses, siguieron otros europeos y compitieron con los grupos africanos por la tierra y el control. Pero luego, al descubrirse grandes riquezas naturales como diamantes y oro, comenzó la participación de Gran Bretaña en Sudáfrica. Los colonos descendientes de los holandeses, llamados Boers o Afrikaners, iniciaron guerras contra los británicos. Fueron conocidas como la Guerra de los Boers. Estas guerras partieron el territorio, creando diferentes países independientes, que luego iban cambiando a medida que se iban sucediendo las batallas. Los Boers perdieron y Sudáfrica se convirtió en una colonia británica, dominada por una estructura blanca. Esto llegó a una segregación racial conocida como el apartheid. Los holandeses llegan aquí, la compañía holandesa, pero tenemos que recordar, esa era una compañía muy poderosa y empleaban no solamente holandeses, pero muchísima gente de Europa, incluso de Inglaterra, de Alemania, de los países nórdicos, suecos y franceses. Y así empezaba a crecer un grupo de gente nueva, un tribu blanco nuevo, los Afrikaners o los Boers. Y la razón que se llamaba así es por la lengua Afrikaans, que era básicamente un modernizando de holandés.
que nos dejó con esa lengua nueva, afrikaans. Y se puede imaginar, después de unas generaciones, ya el terreno alrededor de Ciudad del Cabo no era suficientemente grande y empezaban a expandir más al norte, este y oeste. Y por 150 años, esta gente vivieron bajo la compañía holandesa. Después tenemos una época en la cual los holandeses invitan a Inglaterra a proteger el Cabo contra Francia. Unos años bajo los ingleses así, ya cuando ese peligro de Francia desapareció, ya regresaban los holandeses de nuevo. Y después de esto, los ingleses regresaban y por 150 años vivimos bajo Inglaterra aquí. En esa época, la gente quienes no estaban de acuerdo con los ingleses se fueron al norte, cruzaban el río Orange y ahí empezaban una república nueva, el Orange Free State. Otros grupos de africanos se fueron más al norte todavía, cruzaban el río Vaal y ahí empezaban una república nueva, el Transvaal. Mientras, los ingleses también han movido más al este y ahí encontraban el tribu más grande de Sudáfrica, la gente Zulu. Y por supuesto muchas batallas después perdieron los dos lados muchas personas. Los ingleses tomaban esa parte del país también. Entonces los ingleses tenían dos colonias en el sur del país y los africanos, los Boers, que quiere decir campesino, ellos tenían dos países en el norte del país, dos repúblicas independientes. Durante todo ese cambio, los ingleses negociaban con dos tribus específicamente, los Sotho y los Swazi, y les dejaban su propio reino bajo su propio rey, pero Inglaterra tenía dominancia ahí. Entonces, en 1910, cuando estos cuatro lugares, las dos repúblicas y las dos colonias se juntaban, por la primera vez se formó Sudáfrica, una unión, se llamaba el Unión de Sudáfrica, 1910, y dejaban dos países independientes fuera de esa unión. Y hoy del día todavía, si se ve un mapa de Sudáfrica, se va a ver estos dos países que son independientes, pero adentro de Sudáfrica. Lesotho completamente adentro de nuestro país y Suazilandia, que ahora se llama Eswatini, el nombre original, lo han adoptado de nuevo. Eswatini tiene la mayoría de su frontera adentro de Sudáfrica y también toca a nuestros vecinos al norte. Y estamos por subir a una de las 7 maravillas naturales del mundo moderno. Aquí podemos verlas todas. La selva del Amazonas en Sudamérica, las cataratas del Iguazú, la bahía de Jalón en Vietnam, Komodo en Indonesia, Puerto Princesa son los ríos subterráneos de las Filipinas y las islas Jeju de Corea del Sur. ¿Cuál es la última? Exactamente esta, donde estamos nosotros, la montaña de la Mesa en Sudáfrica. Y hacia allá vamos. Vamos a subir a la montaña de la Mesa, 1000 metros, y para eso hay dos maneras. Una es subir caminando, 2 horas, complicado, y la otra es por el funicular haciendo esta fila, que es bastante larga. Hay una aplicación que dice el viento, el clima y el tiempo que lleva a hacer la fila, porque por lo que vemos sigue hacia allá, hay que pasar todo esto, luego por aquí, viene por debajo, ahí ven a la gente caminando, da varias vueltas y después sube hacia donde estamos, y ahí es la entrada del funicular. Así que puede llegar a demorar 2 horas y media, 3 horas o unos pocos minutos. Los vientos son muy importantes en esta zona del mundo porque estamos en el extremo
sur de África, en un lugar en donde no existe más tierra hacia el lado de la Antártida. Por lo tanto, como aquí se juntan dos océanos y las corrientes marinas frías de la Antártida suben, generando en el aire bajas y altas presiones, vientos arremolinados que permanentemente están azotando este lugar. Y es muy cambiante, de un momento al otro puede pasar de una leve brisa a un temporal. Por lo tanto, permanentemente se están midiendo estos vientos, la velocidad y la dirección para saber si se puede subir a la montaña. Ayer nos pasó que llegamos hasta aquí y de repente cuando estábamos por subir se cortó la entrada justamente porque el viento arrachado hacía imposible y muy peligrosa la subida por funicular. También se puede subir caminando, pero puede ser peligroso porque puede caer alguna roca o el viento puede empujar a las personas hacia los acantilados que pueden tener 600 metros de altura. Tengamos en cuenta que la montaña está a 1 kilómetro de altitud, así que estamos esperando. En este momento el viento está subiendo bastante y me pongo a pensar que mi vida va a estar literalmente pendiendo de un hilo porque este funicular sube unos 600 metros de altura y cada una de estas estructuras soporta 60 personas, así que es muy pesada y en una distancia tan larga de un solo cable, imagínense que esto se puede mover y puede llegar a ser peligroso. Así que esperemos que todo salga bien, vamos a ver si el viento se mantiene y podemos subir a la montaña de la Mesa. Si el viento sube, no sé, más allá de que me dejen subir, no sé si yo lo voy a hacer. Vamos a ver. Viene bajando el funicular y por ahí abajo se ve el caminito donde va subiendo la gente. Fíjense lo escarpado de la montaña, todavía tienen que hacer todo ese trayecto hasta llegar a la cima. Es bastante esforzado, sobre todo muy difícil por el clima. El viento puede llegar a cambiar radicalmente y de golpe pueden haber rachas de hasta 80-90 kilómetros por hora. Subiendo en el cable carril, no caminando, porque son como 2 horas y media. Igual vi unos niños recién ahí subiendo con los padres, así que me siento disminuido, pero no importa, es más rápido. Este cable carril funciona desde hace 100 años, hace 100 años que está en servicio y se está tambaleando un poco, hay un poco de viento. Yo no sé si en cualquier momento no lo cortarán, porque depende del viento si suben o no. Se mueve un poquito, además es circular. Estamos parados sobre una plataforma que está girando. Todo el mundo tiene vistas todo el tiempo alrededor para evitar las aglomeraciones. ¿Vio lo que pasa? La gente se empuja para llegar a la ventana. Uy, se me taparon los oídos. Claro, subimos 600 metros en 3-4 minutos. Ladies and gentlemen, please keep in mind that Table Mountain is a national park. Llegamos arriba de la montaña, estamos a 1060 metros de altura y hay un viento impresionante. Por suerte pudimos subir porque calculo que en cualquier momento esto se va a cortar porque puede ser muy peligroso el funicular con el viento. Debajo, aquí nomás, porque esto es un acantilado enorme, vemos Camps Bay. Aquí es un área residencial donde el metro cuadrado es el más caro de todo el continente. Claro, es un lugar increíble. Vean el color del agua. Esto podría parecerse al Caribe. Sin embargo, las corrientes frías que vienen de la Antártida la hacen muy fría. La gente de aquí se baña. Yo no me animé todavía. En verano sí, probablemente dé para tirarse, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Las corrientes antárticas traen muchos nutrientes, pero el
el agua además es una mezcla entre dos océanos, el océano Índico y el océano Atlántico. Me estoy volando, tengo miedo que el viento me tire hacia abajo y vean en las caras, voy a tratar de acercarme, con mucho cuidado, vean el acantilado que hay aquí. De donde yo estoy abajo, tengan en cuenta, hay más de 1 kilómetro de altura. Así que bueno, si me vuelo por lo menos voy a ir disfrutando por unos minutos la caída. Vamos a seguir recorriendo. Se vuela todo. Vamos a seguir recorriendo la montaña de la Mesa. Son los restos del antiguo teleférico que se abrió en 1929. Miren esto, miren esto. Yo estuve aquí durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Estuve aquí arriba y bajé haciendo rappel exactamente en este lugar. Fue impresionante porque, repito, hay 1 kilómetro de altura desde aquí hasta abajo, en una caída abrupta, en un acantilado impresionante de distintas capas de piedra y de arenisca que fueron fondo marino. Esto estaba allá abajo. ¿Cómo subió? Por el movimiento de las placas tectónicas, porque la Tierra se va moviendo, los continentes chocan, se arruga el planeta y una parte sube. ¿Cómo se sabe que esto era fondo marino? Porque acá arriba, a más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentran fósiles marinos, concretamente trilobites, y midiendo su antigüedad se sabe en qué etapa esta montaña empezó a elevarse. Voy a ver si logro ver hacia abajo a algunas de las personas que están haciendo rappel. Una de las experiencias más espectaculares que tuve en la vida. Miren, así estaba colgado, no lo voy a hacer esta vez, hay mucho viento, pero así estaba colgado hace un tiempo atrás. Pequeña roca colgado sobre el acantilado hay un animalito. Vamos a ver si lo descubrimos. Es un animalito marrón, algo parecido a una liebre o a un roedor, pero no tiene nada que ver. Increíblemente está emparentado con el elefante y vive aquí, es endémico de esta zona. En toda la evolución de las distintas especies que fueron quedando por el camino, el elefante y este Hyrax, que así se llama, son los sobrevivientes. Es increíble el viento que hay. Espero que podamos bajar, espero que funcione el teleférico. Si no, o nos quedamos acá arriba hasta mañana, o hasta que pare el viento, o vamos a tener que bajar caminando. Hay algo muy interesante que pasa en este lugar. Estamos a 34 grados de latitud sur. Y exactamente hacia allá, exactamente en esa dirección, a 34 grados, siguiendo este paralelo 34, llegamos a Uruguay, Argentina, Montevideo. O sea que en el momento en que se fractura este supercontinente hace millones de años atrás, estas rocas formaban parte de lo que hoy, por ejemplo, sería la costa del Uruguay. Así que mirando estas rocas podemos darnos cuenta que son exactamente las mismas. Pero para comprobarlo, vamos hasta Uruguay, crucemos el océano Atlántico y vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Estas mismas rocas tienen la misma edad y la misma composición. Es increíble. Cuando se empezó a hablar de esta teoría, todo el mundo dijeron que era una locura. Sin embargo, luego se fueron comprobando que las plantas también eran las mismas y los estudios geológicos dieron que la roca era igual. Pero no nos quedemos nunca, hay que quedarse con lo que nos dicen, nunca. Siempre hay que cuestionar y comprobar. Y para eso, crucemos el Atlántico. Vamos hasta Uruguay.
para comprobarlo, cruzamos el océano y estamos del otro lado. Misma latitud, pero en Sudamérica. Esto es Uruguay. Y este es el Cerro Pan de Azúcar, una de las alturas mayores de este país. Y si observamos, notamos muchas similitudes con las formaciones rocosas del sur de África. Esto es justamente porque eran parte de lo mismo, estas rocas eran las mismas que estábamos pisando en la punta de Sudáfrica. Y a pesar de que pasaron millones de años desde la separación, se sigue manteniendo parte de la geografía e incluso la flora, que a pesar de haberse diversificado, sigue manteniendo ciertas características similares que dieron origen a las teorías y luego a la comprobación de que existían hace millones de años todas unidas en el mismo lugar, el supercontinente que luego se separó dando origen al océano Atlántico. Y ya nos vamos porque para subir acá no fue fácil. Yo vine con mi hijo, que en este momento quiere bajar, ¿verdad? Sí. Así que vamos bajando el Cerro Pan de Azúcar y volvemos al nivel del mar. ¿Vamos? Sí. Estamos caminando sobre la Tierra de las Ánimas. Estamos en Maldonado, muy cerca de Piriápolis, en la costa de Uruguay. Notemos que estas formaciones son muy parecidas, digamos que similares o idénticas incluso a las que existen en Sudáfrica. Las notan parecidas, ¿verdad? Bueno, porque en realidad los estoy engañando. Sigo en Sudáfrica. De este lado está Ciudad del Cabo y si no me creen, a ver si reconocen el estadio que se ve allá al fondo, que es el estadio mundialista donde jugó Uruguay en la Copa del Mundo del 2010. Esto es Ciudad del Cabo, esto es la montaña de la Mesa o Table Mountain y sí, es prácticamente exactamente igual la formación de estas rocas que las que se ven en la Sierra de las Ánimas, porque como decíamos formaban parte del mismo conjunto que durante el gran continente, no recuerdo bien, corríjame, alrededor de unos 60-80 millones de años se separó. ¿Qué pasó en esa separación? Toda esta agua en el hueco que quedó se fue llenando formando el océano Atlántico. Pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Si yo me saco una fotografía y me saco la misma en las sierras de Minas o de Maldonado en Uruguay, por ejemplo, usted no va a notar la diferencia. Solamente con algunas plantas que sí fueron creciendo y evolucionando por los climas que en parte cambiaron. Pero hay muchas que se siguen manteniendo todavía hasta hoy. Personas lo comprobaron, fueron, hicieron estudios de las rocas, de las plantas y realmente somos lo mismo. Somos tan lo mismo, mire lo que le voy a decir, que usted, señor, que tiene la piel blanca, los ojos claros y rubio, viene de este continente. Sus ancestros son africanos, usted nació aquí, su familia viene de aquí, la familia de todos viene de aquí. Todos somos originarios del continente africano. Yo hace poco me hice un estudio genético en donde dio que mis raíces, mis genes, cómo fueron evolucionando, en parte de la zona de Italia, en parte, gran parte de la península ibérica, eso ya lo sé, gran parte de los nórdicos, tengo algo de ascendencia celta, pero si nos vamos más atrás, toda la ascendencia termina en África. Así que todos somos hermanos, deje de pelear por cosas que no tienen sentido, porque todos formamos parte de la misma especie y todos tenemos un ancestro común, todos somos familiares en algún sentido y todos venimos de la madre África.